Vamos a empezar de izquierda a derecha y vamos a ver el punto que se ve a partir del área laboral, pero de los dos aspectos, tanto del trabajador como de la empresa. Empezamos, licenciado Saúl. Gracias, licenciado. Ok, lo que está pasando con esta reforma en cuanto a horas extras, bueno, propuesta de ley para la reducción de las horas y para la formulación de horas extras, es importante señalar que es un golpe directamente nuevamente a las empresas. Si bien se ha reconocido que los beneficios de todas estas reformas han sido para los trabajadores, también es de reconocerse de qué va a pasar con los horarios que van a tener los trabajadores y cuáles horas van a quedar descubiertas. Hay que recordar que el primer horario que tienen ellos en cuanto a la antigua ley es de 8 horas en jornada diurna, de 7 horas y media en jornada mixta y de 7 horas en jornada nocturna. ¿Ok? Y no solamente se habla del día, hay que recordar que se está hablando de la semana, 48 horas, 45 horas y 40 horas como máximo. Después de que comienzan a trabajar el primer minuto después de las 8 horas, se cobran al doble. Y todas y cada una de las horas extras pues pegan en el capital de la empresa. ¿Qué es lo que propone esta nueva ley? De por sí ya con las normas oficiales de México se habían propuesto espacios de descanso para que los trabajadores no cayeran en estrés ni colapsaran. Esto argumentado por muchas incapacidades que eran rechazadas dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la que regula el sector privado en cuanto a medicina legal, y eran rechazadas estas incapacidades por estrés. Ahora, con la nueva reforma, con la reforma que se hizo a partir del 2018, la NOM 35, estos colapsos eran considerados totalmente como incapacidad y hasta eran responsabilidad directa para el actor, como el actor para el demandado, que era la empresa. Entonces la responsabilidad para la empresa sí caía, y más en las inspecciones de trabajo. Ahora con la nueva reforma que intentan implementar de las extras, repito, es un golpe duro porque no vas a saber ni siquiera cómo acomodar a los trabajadores dentro de sus capacidades y dentro de las responsabilidades que tienen dentro de cada área. Quizás no afecte en empresas donde la jornada sea de 8 a 6 de la tarde, pero hay que recordar que hay empresas que tienen que elaborar 24 horas, entonces hay que contemplar qué vas a hacer con los puestos que incluyan de 8 a 4, de 4 a 20 horas y de ahí para adelante. También en cuanto a transporte, tendrías que dar un apoyo a transporte por las horas de salida que va a implementar el horario nocturno. Entonces, tanto como por patrón va a pegarle muchísimo esta reforma, como yo supongo que a los trabajadores, porque yo creo que al igual que cuando se implementó la reforma del 2018, yo creo que, bueno, fue propuesta en el 2018, yo creo que va a haber muchos despidos y muchas empresas van a salir del país. Bueno, también hay que tomar en cuenta, vámonos un paso atrás. Realmente cuando alguien va a contratar a trabajadores, obviamente hay un proceso de selección. Bueno, primero, ¿en qué los vas a colocar? ¿Qué van a hacer? Y después, pues sí, buscas a la persona que cubra todo ese perfil. Si bien es cierto que sí, nos va a pegar en horas, nos va a pegar también en actividades propiamente. Pensemos, una empresa que, no trabajas 24 horas, pero das un servicio a una comunidad amplia que necesitas trabajar en fines de semana. Ahí muchas empresas de servicios, sobre todo asociadas a salud. A lo mejor no hospitales, pero sí clínicas, que spas y demás, que ayudan precisamente a esta parte. Oye, vas a trabajar sábado y domingo o solamente sábado, pero ya va a implicar otro costo adicional. Pero también está la parte de necesitas una persona adicional para cubrir las horas que no estás manejando. Pero también algo que tienen que reconocer muchas empresas, sobre todo el área de recursos humanos, es pues se tienen que empezar a anticipar. Cubrir esta parte legal, cubrir la parte de necesidades, porque muchas de esas prestaciones se van a volver previsión social, van a estar dentro de previsiones sociales, pero también ¿cuáles van a ser tus objetivos? ¿Qué le vas a seguir ofreciendo a tus clientes? Si no hay clientes, no hay nada, desafortunadamente. En la reducción de horas, pues
algo que no ha quedado muy claro para muchos empresarios es de la reducción de horas. ¿Vas a seguir trabajando los 6 días pero menos horas o vas a trabajar de lunes a viernes tus 8 horas? Sí, y puedo darle servicio a mis clientes entre semana, bueno, no tengo problema. Pero si no puedo, también los clientes se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque al haber un mayor gasto, tengo que ajustar mis precios para que pues, no pegue y pueda darle los mismos beneficios que le doy ahora a mis trabajadores. Exacto. Lo que sí, hay empresas grandes que sí podrían cubrir esta parte, buscar a lo mejor una alternativa. En recursos humanos le llamamos incentivos. Si tú adaptas tus incentivos hacia que los trabajadores, aunque tengan que trabajar tiempo extra o tengan que trabajar lo que ahora se va a considerar su día de descanso, si tus incentivos cubren alguna necesidad particular en ellos, se ponen la camiseta y hasta con mayor gusto van a seguir trabajando. Bien, a ver, aquí la reforma lo que nos cambia es que no es que diga vas a trabajar de 48 a 40 horas, sino que vas a descansar el día sábado. Es decir, el día de descanso que tienes preferentemente el domingo, ahora va a ser sábado y domingo. Entonces al final nos quedan horas. Administrativamente ya la mayoría en el aspecto administrativo trabaja de lunes a viernes, pero no están tomando en cuenta las empresas que venden, las vendedoras, las comercializadoras. En este caso, las ventas son sábados y domingos. O sea, tú no vas a cerrar tu empresa un sábado o un domingo. Entonces, el momento que, así como entró la disposición, dice que el día de descanso será sábado y domingo, y que decía que por el día domingo, bueno, y que preferentemente el día domingo te dan derecho a una prima, que no deberá ser menor al 50%. Nosotros coloquialmente le llamamos prima dominical. Lo que no estamos tomando en cuenta que si entra en sábado, ahora sí tendríamos una prima sabatina y una prima dominical, porque no está contemplado cómo está la distribución de las 8 horas. Entonces ahí va a haber un costo extra. Ahora, tenemos un problema que la mayoría de las empresas comercializadoras venden sábado y domingo, y todos los mexicanos somos, ahora sí, que guadalupanos, y todos queremos ir a misa, y el domingo es el día que vamos con los niños. Por eso nos ofrecen una prima extra, ¿sí? ¿Qué va a pasar entonces en un momento determinado con esa prima? Pues que la vamos a tener que pagar y vamos a tener que rotar al personal. Y en el momento que dices, ok, pues cambio, vas a dejar de trabajar lunes y martes y vas a trabajar de miércoles a domingo, sí, pero hay un costo de ese día extra. Hay que tomar mucho en cuenta eso. Ok, no sé si tengan dudas aquí en el foro. Yo sí tengo dudas como patrón, en el sentido, y esta pregunta va dirigida a nuestro especialista en fiscal. ¿Qué beneficios en caso de que, ya de que arranque, yo como patrón voy a tener con respecto a la reducción de horas para mis trabajadores? ¿Voy a tener algún beneficio o qué gano? Digo, al final voy a crear a lo mejor un ambiente laboral sano, ¿sí? Donde a lo mejor he leído que hay estudios que supuestamente el trabajar en exceso te provoca estrés laboral, bla, 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 bla. Pero al final de eso yo también, ¿qué gano? Porque ha venido una asociación de reformas que vamos a ver al rato que sí impactan al patrón o a la empresa, ¿no? Por favor, Luis. A ver, aquí tenemos la NOM 35, donde manejamos toda la parte del estrés. De hecho, todavía no está entrando bien cómo manejar esa disposición del estrés en el trabajador, que según el trabajador está muy estresado, todo eso. No hay estudios, no hay nada todavía muy formales, así ya para delimitar en qué consiste el estrés del trabajador o si está estresado. Donde voy a tener un problema, beneficio para el patrón, híjole, supuestamente voy a tener trabajadores más descansados, que van a venir a trabajar con mayor ganas, porque así vas a descansar 2 días. La pregunta es, ¿realmente el quedarme en casa un día extra sin hacer nada lo voy a descansar?
porque a veces, digo, el domingo, por ejemplo, si tú ves los centros las tiendas de conveniencia, te ofrecen six, ¿sí?, de bebidas espirituosas, y el domingo dicen, no, porque mañana voy a trabajar. ¿Qué va a pasar ahorita si tengo el sábado y el domingo? Pues el sábado me voy desde el viernes, aprovecho el sábado, descanso el domingo, llego bien fresco el lunes. Creo que vamos a tener problemas por el tipo de idiosincrasia de los trabajadores, ¿sí? Aquí habría que hacer mucho énfasis en modificar los hábitos de los trabajadores, y eso sí, ahí el psicólogo pues es donde nos ayudaría mucho en ese sentido. Pues exacto, complementando lo que comenta el colega, pues al final de cuentas, aquí es donde las áreas de recursos humanos, o inclusive las personas, si hablamos de una empresa pequeña, un despacho contable o demás, se van a enfocar, bueno, y creo que lo hemos visto en mucha publicidad, que ahora ya estamos hablando de contratación por competencias y actividades por objetivos. Realmente, países como Inglaterra, que trabajan 4 días a la semana y demás, pues realmente ya tienen esa filosofía implementada. O sea, ellos ya le falta a la cultura mexicana integrar ese tipo de elementos que a la larga, como patrones, sí nos puede dar un beneficio que se va a traducir en dinero, siempre y cuando pues se haga bien la implementación. O sea, no nada más, o sea, el problema con nuestros legisladores es que ellos dicen, ponlo, y lo van a hacer, pero no están considerando que en toda administración de proyectos existe una planeación, una identificación, una ejecución y una evaluación. Entonces, aquí es donde estas áreas importantes dentro de una empresa o en los negocios, pues sí lo deben de empezar a considerar. Y no es algo para que hoy lo aprueban y mañana empieza a funcionar. Pueden tardar hasta 5 años para que quede implementado en una empresa, en una pyme, por ejemplo. Por aquí digo, no es que quiera atacar yo a los trabajadores, ¿no? Yo también lo soy, pero al final de eso, bueno, una pregunta, a ver quién la puede contestar. Si a veces nos es difícil supervisar la productividad del trabajador con todas las 8 horas, suponiendo que hay una reducción y que al final de eso, yo como voy a supervisar a mi trabajador que sea productivo, ¿sí? Si al final de eso ¿qué mecanismos va a haber? ¿Sí? Porque al final de eso le estoy quitando 8 horas, ¿no? Y voy a tener aparte que contratar a otro personal que en cierta forma, número 1, supongamos si mi plantilla es de 5, ¿no? De 5 personas, que muchos de nosotros empezamos así un negocio, ¿sí? Si a lo mejor esas 5 personas voy a reducir 8 horas, ¿sí? Al final de eso voy a tener que contratar a lo mejor una persona más para suplantar esas 8 horas que a lo mejor esas 5 personas se dieron. Ok, por ese lado está bien, pero conviene a alguien que tiene un personal de menos de 4 horas, de 4 personas, contratar a alguien más, cuando al final de eso nunca lo has podido contratar. No sé quién me lo puede responder eso. Yo creo que el problema no nace en la supervisión para los trabajadores, porque a menos tiempo te es más fácil supervisar a los trabajadores. Entonces, como lo había comentado el compañero que tengo a mi derecha, realmente el problema no va a venir para las grandes empresas, las grandes industrias. Hay industrias que ya trabajan solas. Coca-Cola se vende solo, Nestlé se vende solo. Ya son productos que de lunes a viernes no te afectan. Aquí el problema yo creo que viene con la administración del capital de las empresas, pequeñas y medianas empresas. Y también lo que me gustaría que a lo mejor nos resolviera nuestro especialista fiscal es que la reducción de las utilidades ahí va a impactar en los trabajadores, porque va a haber menos ganancia hacia las empresas en cuanto a las empresas que venden sábados y domingos, o que su fuerte son los fines de semana. Entonces ya no va a haber el mismo capital de ingresos y las mismas ganancias, y por lo mismo la reducción de las utilidades hacia los trabajadores tiene que ser necesaria. Ok, aquí la idea es esto, precisamente en empresas comercializadoras sí vamos a tener problemas de sustituir al personal que es necesario para trabajar sábados y domingos. Hay un costo ahí extra que no estábamos contemplando, pero en el caso de aspectos administrativos, por ejemplo, podríamos recuperarnos en el sentido que mejor trabajar por objetivos. Es decir, a ver, yo de servicios,
La gente que necesito, mira, te vas a ir a trabajar a tu casa, vas a trabajar con todo 5 días, ¿sí? Pero con todo así, confianza. Y sacas el trabajo en 5 días y te voy a seguir pagando lo mismo. Ahí sí estaría bien, ¿sí? Ahí sí me conviene. O a lo mejor lo puedo decir, trabájame nada más sábados y domingos, pero a full. Trabájame sábado y domingo nada más, pero a full, y tienes toda la semana. Sobre todo lo puedo hacer con estudiantes, con gente que está preparando. Te doy la capacitación a lo mejor de lunes a viernes, y sábado y domingo me trabajas a full, y llega un momento determinado que puede funcionar. Nosotros en el despacho tenemos una persona que así me trabaja todos los viernes y sábados. Ya llegué, contador, me siento a trabajar, voy a ir a comer, al rato terminé, contador, sábado, ya estoy aquí, contador, pues adelante, ya después me necesito, ya me entrega a tiempo su trabajo, ya lo sube a la nube, ya tenemos un mecanismo que de alguna manera me permite confiar en él, pero es confianza pero ¿cuánto tiempo me llevó a encontrar un trabajador de estos? Fue un garbazo de libra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría les dices esto, no, trabajador, sí. Si aquí se está durmiendo, en su casa mucho más. Ese es el problema que tenemos. Si no tenemos confianza en nuestros trabajadores, sí vamos a empezar a tener problemas. En el aspecto de servicios, en el aspecto de comercializadoras, pues ahora sí que dices, ¿sabes qué? Tú preocúpate por tus ingresos, que los gastos se cuidan solos. Es decir, preocúpate por vender más, preocúpate por tener mayor productividad. Vas a tener un costo, sí, pero si tú te preocupas por tener una mayor productividad, entonces en un momento determinado vas a recuperar ese costo. Ese es el problema que tenemos ahorita. Que si tú te enfocas nada más al gasto, te vas a ir para atrás. Pero si dices, a ver, ya tengo un presupuesto, tengo que contratar a otro personal, bueno, ese personal, ¿cuánto me va a costar? ¿100 pesos más? Preocúpate por conseguir un ingreso de 100 pesos más, para que puedas nivelar. Y a partir de ahí, entonces, como patrón, cambia tu mentalidad y trata de hacer cambiar al trabajador. Que eso es lo que siento que va a ser un poquito más difícil. Ok, bueno, aquí hay una réplica. Nada más faltó que nos dijeras qué beneficios va a haber, ¿no? La pregunta que te hizo el licenciado, si quieres ahorita la respondes, pero vamos con la réplica, ¿no? Hay que considerar también algo. ¿A qué llamamos productividad? O sea, a final de cuentas, para una empresa, productividad puede ser el que estés sentado en el escritorio que te vendes que haciendo algo. O sea, muy clásico en empresas mexicanas, desafortunadamente. O productividad es de que tengas la información al día, que oye, son las 12 del día, pero ya terminaste, ya tienes la información hasta el día de ayer completa, ¿ok? Dependiendo el que te comenta el compañero, y sí, cierto, es muy cierto, cambia tu mentalidad. Desafortunadamente en la mayoría de las empresas, sobre todo en aquellas que provienen de negocios familiares, la productividad es que necesito ver que estés haciendo algo. Desafortunadamente. Y muchos trabajadores, digo, también dentro del aprendizaje muchos, pues ven que no, ok, pues ¿sabes que me van a seguir pagando mi sueldo? No tengo nada que hacer. Nos ponemos a ver videos, se ponen a hacer otra cosa. Mientras el patrón no defina realmente para él qué es una productividad, qué objetivos necesita alcanzar. Ok, lo que comenta, oye, me vas a costar 100 pesos, pues vamos a buscar la manera de ganar esos 100 pesos y que desafortunadamente el patrón es el que dice, no, yo voy a buscarlos, cuando quien puede buscarlos son los mismos trabajadores. Que se vaya a ver clientes, o sea, ¿a quién mandamos a ver clientes? ¿A quién mandamos a cerrar los negocios? ¿A quién mandamos? Desafortunadamente muchas empresas, puedo sacar una lista muy grande, donde como el dueño es el que conoce el negocio, no se creen con la capacidad de delegar algo. O sea, y si no lo autoriza el patrón, no lo autoriza el dueño, no confía en la gente, pues ahí también el mismo, como dicen coloquialmente algunos estudiantes, el mismo patrón se está dando un balazo en el pie. ¿Por qué? Porque tampoco deja que la gente se desarrolle. O están los casos contrarios, aquellas empresas que están creciendo y que le dicen a sus trabajadores, oye, ¿sabes qué? Tú aquí eres libre, necesito que vendamos más.
haz que las cosas sucedan, que es una frase que escuchamos mucho en capacitaciones y demás de mentalidad y demás. Pero ¿qué pasa? No les dan los recursos. Oye, que necesitamos una computadora. Ay, espérate, porque no hay dinero. Y el dueño se paga sus viajes a otros lados, de vacaciones. O sea, el patrón, aquí sí, desafortunada o afortunadamente desde recursos humanos, desde la óptica, el patrón es el que tiene que empezar a, como dueño del negocio, como el que conoce el negocio, tiene que cambiar ese criterio, ese pensamiento, e incluir a los trabajadores, no como trabajadores, sino como colaboradores, como parte del negocio, parte de la familia empresarial, y entonces de ahí empezar a delegar y confiar, lo que dice el compañero, confiar en la gente. Porque confiando en el sentido de que pues eres parte de la familia, te pones la camiseta, te reconozco tus objetivos. Dicen por ahí que se felicita en público y se regaña en privado. Y muchas veces se hace todo lo contrario. Se ven favoritismos, se ven, o sea, te equivocaste, se te cayó una taza de café y no, o sea, una regañiza completa. Esas cosas tangibles que pues muchos trabajadores dicen, ¿sabes qué? Aquí no me quieren, yo ya me voy. O no hago nada, me regañan, sí, pero me siguen pagando. Entonces, también aquí es buscar ese equilibrio, partiendo desde qué es productividad para mí, qué es lo que quiero alcanzar como empresa y con qué personas cuento. Algunos empresarios, me ha tocado ver empresas que dicen, oye, esta persona no me cumple el perfil, ¿sabes qué? Aquí está tu liquidación y busca una persona que sí. Primero 6 meses no te puedo soltar todo porque no te conozco, pero existe una curva de aprendizaje y dependiendo a esos objetivos, más adelante ya te puedo mandar a ver a los clientes, y clientes potenciales o clientes que ya llevan años conmigo, sabiendo que no me vas a tampoco a bajar a esos clientes, que es muy común en despacho sobre todo. Aquí el problema que tenemos es cómo planteamos nuestros objetivos. ¿Cuántas veces no contratamos un despacho que nos dé incentivos, que nos dé los objetivos, que nos ayude a hacer la planeación por objetivos? Agarramos los grupos, hacemos la integración. ¿Y qué es lo que pasa con el trabajador? ¿Curso? ¿De qué? ¿De integración? Pues yo nada más voy porque pues, me obligaron. Cuando tú deberías de solicitarlo, integrarte, ahora sí que a la familia trabajadora, ¿sí? Pero esa mentalidad que tenemos nos está costando mucho trabajo. ¿Para qué? ¿Para qué le echo ganas si todos se va a llevar todo el dinero el patrón? El mejor carro lo trae el hijo del patrón y ni aquí no traemos el carro. O sea, esa mentalidad es el problema. ¿Cómo podemos mejorar eso? A través de una verdadera integración de los trabajadores para con la empresa. Ponte la camiseta, incentivarlo a que se ponga la camiseta y con eso sacamos la productividad. O sea, ¿cuál es la productividad? Puedes medirle en dinero, puedes medirle en servicios. Normalmente la idea es medirle en dinero porque es con lo que vamos a cubrir ahorita. Hay unas horas extras, hay unas días extras que hay que pagar. Hay que pagar 2 trabajadores más que son los que voy a sustituir. Entonces económicamente también, pero esa productividad tiene que ser un ente completo. Recursos humanos, ¿cuántas veces no hace cursos de integración? Contratamos a la persona más capacitada para hacer una integración y no logramos captar al trabajador. ¿Por qué? Porque ya el trabajador desgraciadamente está muy maleado. Ese es el problema que tenemos. Y a veces hay gente que tenemos que decirle muchas gracias, pero eres ahora sí que la manzana que está echando a perder y me vas a contaminar a las demás. A veces hay que tomar decisiones así. Cuesta mucho trabajo porque entonces entra el sindicato, entra la defensa del trabajador, entra la ley federal del trabajo y te voy a demandar. Ese es el problema que tenemos con la mentalidad del trabajador. Ojalá y pudiéramos aceptarlo. Si nosotros nos vamos a Inglaterra, ¡wow! ¡Qué padre! Es una maravilla. ¿Queremos aquí que empiecen a hacer lo mismo? No, bola de revoltosos. Ese es el problema que traemos desde mi punto de vista, con los trabajadores. No todos, pero desgraciadamente esos pequeñitos empiezan a echar a perder a los demás. Bueno, vamos a finalizar este tema para entrar al otro. Nada más te quiero hacer una pregunta a ti, que ahorita, bueno, en algunos medios se ha estado
circulando, pero también decirle aquí a la audiencia que tenemos, si tienen alguna pregunta, para adelante. Ahorita no hay nada oficial. ¿Okay? La segunda, hablan ahorita de varios puntos. Uno hablan de las horas de 8 a 6 o hablan de 48 a 40. Ese es un punto que quisiera saber qué es lo que posiblemente vaya a darse. Hablan de una prima dominical que podría hacerse ahora también más una prima sabatina. Hablan de, bueno, creo que no hemos tocado del aguinaldo, como cuánto va a subir, qué es lo que se dice, ¿no? Porque todavía no es nada oficial. Entonces sí quisiera yo, lo personal, saber qué es lo que se está hablando y qué podría darse. Obviamente, estamos cerrando 2023, nada para este año, sería para 2024. Sí, son iniciativas. Esa es mi pregunta. Y perdón, hablan algo de transporte. No sé si transporte también. Sí, bueno, mire, ahorita estamos tocando este punto. Sabemos que se dio diciembre 22, ya está aprobada la iniciativa, y nada más creo que en diciembre ya se hacen como que las reglas o algo así. Básicamente, aunque yo soy fiel seguidor de mi cabecita de algodón, pues eso sí, también como que me impacta, pero al final de eso, ahorita vamos a pasar a otro tema. Bueno, nada más le contestamos la pregunta aquí a nuestro contador, pero básicamente las expectativas son estos: en la reducción de horas laborales yo puedo apostar mi salario, que en sí ya nada más es unos detalles, ¿no? Y antes de eso, no sé, te voy a dejar con la pregunta que yo también les había hecho. Digo, vamos, si mis trabajadores trabajan de 9 a 6 y quieren que les reduzca 1 hora, pues ¿por qué no les doy 2 horas de comida, no? ¿Se puede, no se puede? Pues las 2 horas de comida ya existen. A ver, mira, contador, lo que estamos hablando, son iniciativas que ya están, es más, ya están discutidas en las cámaras correspondientes. Nada más falta que pasen ahora sí en el proceso legislativo de crearlas. Yo la verdad te voy a ser sincero, cuando son propuestas de Morena, todas van a pasar. Si tú ves el canal del Congreso, se quedaron 200 y tantas partidas pendientes y nada más sube alguien de la oposición, todo el mundo, él está desgañitándose ahí diciendo, mire, por eso, y al final se acepta, se rechaza, mayoría. Y si tú ves, ninguna de la oposición entra. O sea, cuando pasó a la Cámara de Senadores también dijeron, oigan, señores, dijo un diputado del PAN, quedamos que aquí no íbamos a mayoritear, y es lo primero que están haciendo. Están hablando, desgañitándose ahí en el estrado para dar su opinión, y a la hora de la votación, todo va para atrás. Entonces, esta de semana de 40 horas, digo, igual que el contador, pongo las manos a fuego porque sí va a pasar. O sea, son iniciativas de Morena. Las iniciativas de otros partidos no creo, pero las de Morena segurito que van a pasar porque están mayoriteando. ¿Sí? Ese es el problema. Okay. Por eso ya estamos dando casi por un hecho que van a suceder. Adelante, Sí, aquí el verdadero problema cuando entró la reforma es que las autoridades cambiaron. El derecho laboral pasó de ser del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, porque antes era juzgado mediante juntas federales y juntas locales. Ahora es juzgado por tribunales, ya sea del ámbito federal o tribunales del ámbito local. Entonces, ahora lo llamado trabajo continuo en cuanto a horas, ya nada más depende de la ejecución de un juez, de que él diga sí o no. Por eso es que las 2 horas ya no son recomendables. Antes tú decías, van a descansar 2 o 3 horas, ¿para qué? Para que tus horas no fueran continuas y puedas contar las 8 horas. Trabajabas 4 horas, descansabas 2, pero podías salir hasta las, no sé, entrabas a las 8, trabajabas a las 12, descansabas 2 horas y podías salir hasta las 6. Pero si es 1 hora, decía no, es trabajo continuo y la hora está dentro de la hora del salario que te pago y dentro de las 8 horas. Ahora las 2 horas ya no te conviene como patrón, porque un juez va a ser el que va a determinar bajo su amplia perspectiva si está sentenciado o no está sentenciado.
hay que tener muy en cuenta que todas las condiciones de trabajo van encaminadas a una posible defensa en un juicio. Las condiciones de trabajo, más allá de la productividad, que sí es verdad, yo creo que nos fuimos mucho al dinero, nos fuimos mucho a las horas de trabajo. Yo creo que la productividad, más allá de las ganancias, está en los resultados que te va a dar un trabajador. Entonces, 2 horas de trabajo, solamente las condiciones de trabajo que te están dando, es encaminado a entorpecer la defensa en un juicio para la empresa. Lo único que han dado de bueno en este caso de las reformas es que antes era muy difícil configurar una rescisión laboral por parte de una empresa. Ahora ya es más fácil. ¿Por qué? Porque ahora tú debes de tener más tus controles de asistencia, ya sea la hora de ingreso y la hora de salida. Y hay que ver, porque si bien dijeron algo muy importante mis compañeros, es que los mexicanos no estamos educados para ser buenos trabajadores. La puntualidad, y no solamente es porque el trabajador se levante tarde, sino porque el transporte colectivo, que es el que más se usa, cada vez está más deficiente, por lo menos en la ciudad más grande del país, que es la Ciudad de México. Y bueno, el tráfico, pues, ni se diga, no tenemos una cultura vial en donde no haya un choque diario, ¿no? Entonces, yo creo que lo único que podría pegarle mucho a los trabajadores es que vamos a ser más rigurosos en cuanto a las empresas, y van a haber más rescisiones en donde tú puedas dar de baja a un trabajador o despedirlo justificadamente dentro de los procesos internos de tu empresa. Exacto. Bueno, tenía usted una pregunta, ¿no? Sí, yo pienso que esta iniciativa va a afectar principalmente a las pequeñas empresas, a las tiendas de abarrotes y principalmente al pequeño comercio, principalmente, y les va a costar bastante. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a pasar a otro tema, sí, digo, que también viene pegado de todas las reformas que se han dado. Digo, quiero aclarar que esto no es crítica política, pero también sí lo estoy viendo como patrón, ¿no? El hecho de las vacaciones, ¿no? Que ya ahorita progresivamente ya se están aumentando, que ya prácticamente ya son de lleno 12 días, ¿sí? Para los que vienen ingresando, y que eso también tiene un impacto principalmente a la empresa, al patrón, porque hay que pagar ya esos días. Y bueno, pues lo que es el tema, ¿qué beneficios trajo o está trayendo tanto para la empresa como el patrón? Empezamos. Gracias. Bueno, también me esperé a tocar este tema para poder contestarle un poco al contador, que hizo una pregunta sobre las primas. Realmente, como trabajador, pues el aumento de las vacaciones, pues el beneficio es totalmente para ti. Volvemos al tema de pequeñas y medianas empresas, que van a ser las más afectadas. Creo que empresas grandes tienen más de 100,000 trabajadores, que yo creo que no les afecta el que se vayan 6 días y seguirles pagando. Lo único que les pudiera afectar es el pago de las primas. Cada prima que le dan a un trabajador, si son dentro de los términos legales, es del 25%. Estás hablando de que si aumentaste el doble de vacaciones para tus trabajadores, no solamente vas a estar pagando los salarios, que son los salarios que no van a trabajar y que van a tener de días de descanso, sino también una prima del 25% más en el caso de los trabajadores que llevan el primer año, porque trabajaban 6 días y se les daban de esos 6 días el 1.5 de días de prima. Ahora van a descansar 12 días y se les van a dar 3 días de salario como prima. Y lo mismo va a pasar con la prima sabatina, que no se le va a llamar como tal la prima sabatina. Ahora va a ser una prima doblificada por el doble de los días. Entonces yo creo que supongo que tras los términos que están utilizando el nuevo gobierno, va a ser como prima de fin de semana, ¿no? Que se escucha un poco presuntuoso y bajo una perspectiva un poco más picardía, pues yo creo que muchos lo van a tomar a juego, pero sin embargo es que esa prima va a afectar completamente también a las pequeñas y medianas empresas, y yo creo que tan a las grandes empresas van a afectar a lo mejor por la disminución de una tercera parte de un salario que no tenían contemplado y que van a tener que ir retribuyendo. Ahora, también yo creo que va a ser muy importante para ir cubriendo la contratación de tantos trabajadores, y yo creo que se van a cerrar muchas puertas de empleos,
pero va a ser muy importante el factor recursos humanos, porque los filtros que vas a tener que canalizar para contratar a un trabajador va a ser los famosos trabajadores que te hacen el trabajo de 2 o hasta de 3 personas. Vas a tener que contratar a personas más capacitadas, y yo creo que los más beneficiados en este caso vamos a ser los profesionistas. ¿Por qué? Porque antes ya, tú decías antes, yo tengo una carrera y voy a conseguir un empleo fácilmente, pero creo que todos los que estudiamos nos damos cuenta de que no. Salimos de una generación 90 alumnos para abarcar una sola plaza en el gobierno y abarcar 2 plazas en el sector privado. O sea, las posibilidades de empleo es más pequeña. Y yo creo que ahora con estas nuevas reformas van a tratar de contratar ahora a las personas más capacitadas, que a lo mejor te cobren un 30% más de salario, pero vas a dejar de contratar otras 2 personas que no abarcaban esos empleos. Yo creo que esa va a ser la solución para las empresas. Y bueno, también tener en cuenta que los trabajadores que no te cumplen, pues bueno, vas a necesitar un buen asesor legal, jurídico legal en lo laboral. ¿Para qué? Para que te ayude a realizar las rescisiones laborales por parte de los trabajadores, contemplando que lo que abarca el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, que son las rescisiones por parte de la empresa hacia el trabajador, como impuntualidades, inasistencias y, bueno, otras responsabilidades que le puedes inculcar al trabajador dentro del área de trabajo por no cumplir. Ok, bueno, sí, complementar esta parte, y es un detalle que detectamos desde recursos humanos y general como empresas. Comentas la parte de que pues vas a necesitar inclusive un abogado, alguien dedicado al derecho, que en verdad te ayude a cubrir esta parte. Algo que hemos visto es que desafortunadamente ni siquiera hay abogados laborales buenos. O sea, me atrevo a decirlo porque nos hemos enfrentado a algunos, inclusive donde yo estuve trabajando, abogados, que tienen que buscar alternativas de derecho, pero más bien enfocadas a de que si no haces esto te demando y eso, entonces fírmame la renuncia, que en verdad defiendan tanto al patrón o al trabajador, o lleguen al punto medio como debería de ser. Sí. La verdad es de que sí, estoy de acuerdo que en esta parte de las vacaciones y con todo lo que llega por detrás de lo que ya comentábamos de productividad, precisamente de objetivos de contratación por competencias y demás, pues también desafortunadamente algo que está pasando con los profesionales en general, contadores, administradores, lo que necesitan las pymes es de que los sueldos que están pidiendo están muy altos. Y igual, desde un inicio, desde el momento de la contratación, se salen de presupuestos. Desafortunadamente, entonces, o contratas a alguien especializado, sabes que te va a costar, pero ¿quién sabe si te va a dar los beneficios? O contratas a alguien que más o menos, que bueno, te puede traer más problemas, no precisamente por la parte de que sea revoltoso o demás, pero sí te puede impactar en otras cosas, incluyendo el rendimiento. Aunque cumpla los objetivos, pero si no tiene rendimiento, pues ¿de qué te sirve? Y aunque descanse los 12 días, los 14 días y demás, pues se vuelve esto un círculo vicioso. Así es. A ver, aquí el problema que tenemos es, otra vez volvemos, la mentalidad que le estamos dando al trabajador en este momento, lo conocemos hoy. A lo mejor mañana ya cambia la mentalidad y esperemos que cambie, pero lo que conocemos hasta hoy tenemos un problema. Hay una iniciativa que hubo el PAN el 24 de agosto donde quería o manifiesta que se modifique el artículo 80 para que la prima vacacional suba del 25 al 50%. Como es iniciativa del PAN, no creo que pase, ¿sí? La van a discutir, no creo que pase. ¿Por qué? Porque es de la oposición. Pero vamos a quedarnos con el 25%. Pero el 25% ahorita que tengo que pagar de prima es sobre 12 días mínimos e ininterrumpidos. Entonces aquí ya el problema es que yo tenía una planeación de 6 días en mi empresa de descanso. Ya sabía quién me iba a cubrir. Hoy tengo que empezar a ver quién me va a cubrir esos 12 días. Tengo un personal muy importante, se va de vacaciones, a suponer la secretaria del departamento ejecutivo, el director. Se va 12 días de vacaciones porque así que se vaya en forma ininterrumpida. A lo mejor ya tiene años con nosotros, le tocan 20. Dice, bueno, mínimo 12 días
y los otros los puedes negociar. ¿Cuándo se los vas a dar? Y se supone que debe ser a partir de que cumple el primer minuto del segundo año de que termina su periodo laboral, ¿no? Bueno, pero al final lo negociamos, tiene 6 meses para poder sus vacaciones, pero dice 12 días no te quiero ver aquí, porque la liga siempre lo está diciendo. Entonces yo tengo que buscar al personal primero que me cubra a esa persona, porque hay personas muy importantes que se van de vacaciones y uno de ellos somos los contadores. Si se va el contador, ¿quién saca las declaraciones? Entonces uno de los auxiliares tiene que tomar la batuta para subir esos 12 días a hacer el trabajo. Pero aparte de eso tenemos un problema, le vas a pagar un 25% más de esos 12 días. O sea, antes eran 6, hoy son 12, entonces se dobletea la prima, y eso todavía no lo estamos contemplando porque están iniciando apenas el periodo vacacional de 12 días. Ya cuando empezamos a ver en la práctica que se empiezan a ir de vacaciones, económicamente vamos a resentir en el bolsillo de los patrones el pago. Oye, pues ¿por qué se pagó tanto de prima vacacional? Porque se fueron 4 o 5 trabajadores durante 12 días. Ahora, el problema que tenemos también aquí es, y lo manejo acá con recursos humanos, es que el trabajador no sabe planear sus vacaciones. ¿Cuántos de nosotros sabemos planear nuestras vacaciones? Tenía 6 días y no lo planeaba, hoy tengo 12. ¿A dónde me voy a ir? Y con el 25% que me van a dar, ¿y cuándo me lo van a dar? Técnicamente, en el momento que yo cumplo el año, me deben dar mi prima vacacional. Y muchos lo piden y están conforme a ley. En ese momento yo te la puedo dar. Aunque no goces, aunque nada más quede pendiente que dejes de ir a laborar durante 12 días. Que desde mi punto de vista debería ser antes de que te vayas de vacaciones, te doy tu prima vacacional para que tengas dinero para disfrutar esos 12 días. Con el 25% me va a alcanzar. ¿Y cuándo los voy a tomar? Todos los trabajadores tienen hijos. El momento que todos los hijos van a la escuela y tienen vacaciones, todo el mundo vamos a querer el periodo de julio-agosto. La empresa no va a poder soportar una estampida, ahora sí, de vacacionistas, ¿sí? Donde se tienen que llevar a sus hijos. Y no se puede ir de vacaciones sin sus hijos. Es uno de los problemas que tenemos. Bueno, quedó pendiente que nos dijeras qué beneficios va a haber, qué ganamos con esto, principalmente los patrones. A ver, es que me estoy muy fatalista, porque es lo que conozco hasta el momento. ¿Cuál es el beneficio? Se supone que el trabajo va a llegar relajado, feliz, contento de que se fue de vacaciones y ahora sí le va a echar todas las ganas del mundo. Yo te puedo asegurar que a veces viene a descansar el descanso de las vacaciones, ¿sí? Porque viene muerto, o sea, ¿qué es lo que pasa? Entonces dices, pero llegó fresco, sí, pero realmente llega con ganas de decir, se acabaron las vacaciones, ahora sí le voy a echar el resto de ganas a mi trabajo. Ahorita lo veo muy difícil, tengo que cambiarle la mentalidad. Entonces me dices, ¿qué beneficios? Híjole, yo la verdad, conociendo a las empresas que yo manejo, las que son pequeñas, lo veo muy difícil, ¿sí? Una empresa a lo mejor grandota, donde ya les dan curso de integración, y si te los llevas de vacaciones, les pagas tus vacaciones en Aspen, o en Egipto, en el Cairo, etcétera, bueno, pues sigan felices y contentos, ¿sí? Les dan una integración, les dan vacaciones programadas, pagadas, pero en empresas pequeñas no veo que tengan algo positivo fuerte en este momento. Perfecto, bueno, no sé si ustedes tengan alguna pregunta antes de pasar al otro tema, que es aumento al salario mínimo. Como ustedes lo saben, ya es fijo, sí, hubo un aumento, ¿no? Del 20% aproximadamente. No, y ya el 20% viene... fue para el año pasado. Ok. Ahorita todavía, y el mismo presidente lo dijo, que hasta diciembre nos va a dar la sorpresa. Ok, bueno. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta con respecto a este tema?
para pasar al otro. ¿El salario mínimo? Con respecto a vacaciones, son 3 días lo que es la prima. Si son 12 días, son 3 días Sí. que le cuesta al trabajador. Entonces son 15 días que estás pagando a cada trabajador por 12 días. Sí, en los resultados. O sea, imagínate un trabajador que ya recibe 20 días de salario, ¿cuánto le va a costar? Lo que sí hay que tener muy claro es que las empresas pueden mediar esos días conforme a las necesidades de la empresa, y la misma ley lo establece, que no es cumpliendo el año. O sea, cumpliendo el año tú ya te ganaste el derecho a tus 12 días, pero la empresa puede mediar eso. ¿Sabes qué? Tú te vas 6 días, pero se tiene que quedar la otra persona que estaba aquí. No es como que los dos que hayan entrado juntos se puedan ir juntos. Y es más, no es de que cumpliendo el año, o sea, pueden pasar 1 o 2 meses en lo que tú das esa prima la prima vacacional se tiene que dar, pero ese derecho de que gocen las vacaciones, esa solicitud del trabajador y conforme a las necesidades de la empresa. A ver, licenciado, aquí nada más tengo una duda. Hasta donde yo me quedé entendido eran 12 días ininterrumpidos. O sea, ya después los otros sí los puedo negociar. Y tengo 6 meses para usar de mis vacaciones a partir de que tengo derecho. Pero esa parte de ininterrumpidos creo que es donde... No, considero que son de 8 hecho días. hubo jurisprudencia en donde dice que deben de ser nada más los ininterrumpidos los primeros 6 días. Los primeros 6 días cuando gozas el primer año, pero realmente los 12 días no, afectarían mucho a la empresa, y hubo jurisprudencia No, dentro de es que es el problema que voy, porque los 12 días se empiezan a partir de ese... Bueno, se empieza a aplicar este año. Se fue a disposición del año pasado que empieza a aplicar este año. Entonces, a como quedó la iniciativa, bueno, a como quedó la ley, dice que gozará ininterrumpidamente de 12 días y tiene 6 meses para poder disfrutarlos. Pero son 12 días que tiene que dejar, ahora sí, dejar de ir a laborar. Si le tocan, a lo mejor ya tiene con nosotros 5 años, entonces le corresponden, de acuerdo con la disposición, 20 días. Bueno, 12 días ininterrumpidos, y los demás sí puedo negociarlos con días festivos, el día de mi cumpleaños, en diciembre, etcétera, ¿sí? O el permiso a cuenta de vacaciones. No sé si quedó pero los 6 días me Sí, queda la duda. quedó de los 12 días los primeros 6 meses. Eso sí lo abarca. Los 12 días los primeros 6 meses, pero sí pueden ser capitulados. Tenían una duda ahí Bueno, en realidad era un comentario. No, yo creo que en el tema de patronal, yo creo que es el tema primordial que se va a ver afectado, ¿no? Pero de alguna manera, en la práctica, en realidad, si la producción es de, no sé, de 100 productos a la semana, esos 100 productos se tienen que cumplir al final del día. Aquí lo que va a jugar mucho es los turnos que manejes, ¿no? O los líderes, cómo vas a manejar tu personal para que de ahí cumplas con tu cliente. Porque al final del día, tu producción no puede detenerse y no puedes elevar tu costo, porque si elevas tu costo, en efecto vas a tener un costo que ya no le va a beneficiar al patrón, ¿no? Entonces el patrón lo que busca es no tener un costo adicional. Entonces yo creo que lo que van a buscar es incentivar al personal para que cumplan con esa producción al final. Yo creo que las soluciones son incentivos para que el costo no se vaya a agarrar. Sí, bueno, yo creo que algo que a lo mejor en cierta forma, que es el siguiente tema que vamos a ver, después de los 3 que causan algo de cierto, que han creado y van a crear cierto impacto entre nosotros, vamos a pasar al otro tema, que es el nuevo sistema de justicia penal. Sí, desde mi punto de vista, sí el cambio, y se los digo a nivel patronal, en los 45 días que pide el centro de trabajo, ¿cómo se llaman? ¿Los centros de conciliación? Centro de conciliación. El centro de conciliación, para que nosotros con el empleado, con el trabajador, podamos llegar a mediar, a un acuerdo. La verdad sí beneficia mucho, ¿no? Independientemente que anteriormente ya se había estipulado lo de 1 año para dar lo que antes eran laudos, ¿sí? Y si no, el juez pues tenía que hablarte para compensarle eso al trabajador, pero al final de eso, el hecho de que hayan incentivado, desde mi punto de vista, el hecho de que hayan incentivado los 45 días para mediar y arreglarnos entre el trabajador y nosotros, o yo como trabajador también, pues eso es, en cierta forma ha sido pues para mí algo eficaz. Ahora, ¿qué pasa con esto?
hablando de precisamente lo que ellos, resumiendo todo lo que ellos han dicho, que sí nosotros como patrones debemos ya de tener cierta educación de cómo vamos a manejar al trabajador, no por supuesto no lógicamente pisoteando sus derechos, pero también nosotros estar también, por así decirlo, educados de cómo vamos a contratar, ¿cómo dices tú? De los perfiles, ¿sí? Lógicamente a nosotros que somos pymes, pues sí nos afectan, porque hay veces que no tenemos como para contratar a alguien de recursos humanos y no tenemos a alguien que tengamos a la mano como laborista, ¿no? O corporativo. Al final lo que siempre tenemos es acá a nuestro contador, que pues luego tiene que hacerlo de abogado, de renuncias y todo eso, pero al final yo creo que sí tenemos que educarnos mucho en cómo vamos a contratar, qué perfiles buscar, a lo mejor sí en determinado caso invertir en eso, en conocer, que también a veces también las de recursos humanos fallan, no me digas que no, pero al final de eso, bueno, vamos con el orden, tú tranquilo, bueno, ¿qué ventajas y desventajas del nuevo sistema de justicia penal? ¿De justicia penal? ¿Cómo se llama? De laboral. Justicia laboral. Pues, de justicia laboral. Que me quiere ir a lograr. Ok. La justicia laboral implementó un nuevo sistema en donde en materias como la civil, familiar, existían los medios preparatorios a juicios, que es una instancia previa al juicio, y ahora le llaman los centros de conciliación. Estos centros de conciliación solamente son obligatoriamente prejudiciales para los trabajadores que van por despidos injustificados y por rescisiones laborales. Pero hay materias de perspectiva de género o de seguridad social en donde no es necesario agotar esta instancia, sino simplemente tú vas y demandas por acoso sexual o por discriminación o por desventaja por tu edad, o por la situación que decía, seguridad social, un accidente de trabajo, o incapacidades no pagadas. Esas son cuando no debes de pisar la primera etapa de juicio. Posteriormente, a lo que ha beneficiado ha sido a la brevedad de los juicios. Realmente su servidor apenas cobró un juicio del ISSSTE, apenas estamos ejecutando el ISSSTE en un juicio del 2013, porque anteriormente pues los juicios eran demasiado prorrogados, las juntas de conciliación y arbitraje no se daban abasto, y cuando entró el nuevo sistema pensaban que iba a ser lo mismo que en civil familiar, que en civil mercantil, lo mismo que en penal, que los juicios se llevan muy rápidos, y sí fue así a primera instancia, del expediente 1 al expediente 500, del juzgado primero al juzgado noveno, pues avanzaron muy rápido, pero ellos no sabían que en materia laboral había tanta carga de trabajo, y después de ahí, para que te acuerden una demanda, pues ya se tardan alrededor de 6 meses, y volvimos a lo mismo, en lo que emplazan, en lo que llegan. Quizás la única brevedad que ha habido es de 2 años, 1 año y medio, pero siguen habiendo muchos procedimientos largos. ¿En qué beneficia? Beneficia mucho al trabajador. ¿Por qué? Porque realmente, y algo que sí estuvo bien para los trabajadores, es lo que tocaba mi colega, las famosas hojas en blanco, lo que te hacían firmar cuando entrabas a trabajar, las renuncias ya prefirmadas. Ahora ya debe de ver el nivel de la tinta. El juzgador tiene a la mano tanto a las personas las tiene enfrente, está viendo a los litigantes y a los trabajadores, a los patrones, como puede ver la tinta, cómo está desgastada, la hoja cuánto tiene de antigüedad, y es entonces a donde ha habido muchas condenas hacia las empresas que llevan estos procedimientos. ¿Y qué ha hecho? Que el laboralista que antes decía son malos laboralistas, y tiene razón, había muchos laboralistas malos que contrataban y bueno, con ojos cerrados decían, me lo va a resolver. ¿Por qué? Porque tú metías la renuncia en hoja en blanco. Nunca lo llegamos a practicar en el despacho en el que estamos, pero lo que sí es que nos metimos a estudiar. ¿Para qué? Para hacer una buena defensa al patrón. Ahora, ¿cómo te puedes defender? Pues tras los resultados de trabajo, las actas administrativas que antes decían que era un simple procedimiento que no se podía utilizar en
en juicio, ahora sí se pueden utilizar, pero se tienen que cuadrar bien, con 2 testigos, con presencia de hechos y acta circunstanciada de todo lo que estuvo pasando. Entonces, el nuevo sistema vino a educar a los abogados laboralistas que antes nada más iban por un acuerdo. En cuanto a los abogados que solamente iban por convenio, les está ayudando muchísimo que en 45 días se están resolviendo los casos. Pero en cuanto a los abogados que realmente defendemos empresas, que realmente defendemos los derechos de los trabajadores y vamos por el todo, o vamos porque no nos condenen a nada, pues nos está educando ¿para qué? Para que estudiemos y lleguemos más al fondo. Las defensas de los trabajadores y de los patrones ahora están más aseguradas, y han habido abogados a los que se les ha suspendido la cédula 6 meses, y algunos de 1 año, y algunos hasta definitivamente, depende de la práctica que se está llevando. Una justicia más transparente ha llegado a partir de este procedimiento, pero los abogados y varios profesionistas, de hecho había una pregunta que nos llegó en cuanto a... ¿sí? En cuanto a las responsabilidades de los profesionistas, bueno, hablan aquí dice, responsabilidad como profesionista, si existe dolo y culpa. Hay que recordar que los delitos son conductas, no acciones. Entonces, si existe una conducta en la que el abogado a todas luces está haciendo un juicio que es sucio, o un juicio que está yéndose detrás de bambalinas, pues están metiendo hasta la cárcel, están poniendo multas y están suspendiendo cédulas profesionales definitiva o parcialmente, y creo que eso ayuda mucho tanto a las personas que están contratando tus servicios como a la justicia, para que llegue a una resolución pues que beneficie a la persona o a la parte que realmente tenía la razón. Aunque también hay que ver a los jueces que no tienen la misma experiencia que tenía un presidente de la Junta Local o Junta Federal. Entonces también hay presidentes que simplemente porque les estás diciendo, haciendo valer tus derechos y los de tu representado, que está mal dentro de su resolución, te suspende la cédula o te multa. Claro, hay amparo, y ahí llegamos a los laboralistas que ya llevan años en el Poder Judicial y en los juzgados de distrito, tanto como tribunales colegiados de circuito, que son las máximas autoridades, pero realmente yo creo que tanto pros y contras se deben de aprovechar cuando eres un abogado laboralista en esta nueva reforma, y debes de hacer tanto leña del árbol caído como formar nuevos árboles. Bueno, lo tuyo es prácticamente más preventivo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo no llegar a esas instancias? Exactamente. Y el reto de recursos humanos es de que precisamente, como recursos humanos, también tienen que conocer por lo menos las bases, dominarlas, pues para no llegar hasta estos niveles. Obviamente todo dentro de ley. ¿Y quiénes serían los mejores asesores para recursos humanos? Los colegas abogados. Abogados laborales y bien preparados. De hecho, afortunadamente para muchas empresas, o sea, ahorita muchas pymes sobre todo se dicen, oye, es que pues el tamaño de mi empresa no amerita. Pero ya existen, inclusive ya sabemos que existe un padrón de empresas de colocación, existen muchos despachos de abogados específicamente laborales, que algunos se están preparando. Los particulares, el comentario que hice hace un rato, va sobre todo a esos abogados que quieren abarcar todo, realmente, que pues sí, al momento de interpretar las leyes, como no saben, pues buscan otras alternativas, la verdad. Entonces, yo en lo personal pasé por eso. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, pues vamos, recursos humanos, si contratamos una empresa dedicada a recursos humanos que nos apoye, podemos evitarnos todo esto. Pues aquí, el asesor, no, casi no hay participación ahí con respecto a esto de justicia laboral. Pero al final de eso, pues sí, nos toca también a nosotros, como les dije, también a nosotros patrones educarnos, ¿sí? Les repito, ver el perfil de cada gente que contratemos. Muchos de nosotros no tenemos esa habilidad. Nuestra habilidad es tratar de sacar nuestro negocio, tratar de generar ideas para hacer crecer más nuestros negocios. Igual ustedes como profesionistas hacer su labor, ¿verdad? Y de alguna forma hacerlo bien, ¿no? Y bueno, no sé si de este tema tengan preguntas, si no pasamos al otro tema, que bueno, que en cierta forma
como empresa vino a legalizar algo que a lo mejor estaba ahí por debajo de la ley, que fue la prohibición de la subcontratación personal. Y también, terminando esto, estábamos hablando hace rato de un tema muy importante de los de Uber, igual a ver si lo podemos retomar, ya que causó cierto interés. Y bueno, pues empezamos contigo, Saúl. Gracias, Lick. El tema de como lo llaman, la prohibición de la subcontratación, es un tema que no se ha experimentado totalmente dentro de México y realmente estamos bajo perspectivas que no se han analizado. ¿Por qué? Porque todos hablan de la prohibición de la subcontratación cuando no es cierto, la subcontratación sigue existiendo, simplemente que hicieron un margen en donde ¿qué tanto puedes tú subcontratar? Es decir, las personas y las personas morales, las empresas que tienen como actividad principal un giro, no puede contratar a personas que se dedican a ese giro mediante otra empresa. Tiene que ser una contratación directa. El ejemplo más grande son los restaurantes. Un restaurante no puede ingresar trabajadores mediante la subcontratación a través de un outsourcing si estos trabajadores son meseros, son chefs, son cocineros, porque realmente la base de un restaurante es esa. El chef, el cocinero, el mesero, ¿para qué? Para que esta empresa subsista. Sin embargo, sí puedes subcontratar contadores, administradores de empresas, recursos humanos, porque realmente tu empresa no se sostiene o no tiene un pilar dentro de esa especie de trabajadores. Lo mismo pasa con talleres mecánicos, lo mismo pasa con todo lo que tiene un giro en especial. No puede ser mediante esa subcontratación. Esta reforma entró en vigor desde antes del 2018. Sin embargo, esta nueva administración pues se puso un chaleco nada más haciendo adiciones de la A hasta la D dentro del mismo artículo, donde nada más lo explica, lo especifica, y son adiciones que ya existían en derecho mediante juicios de amparo o mediante tesis que se llevaron ante la Suprema Corte de Justicia. Solamente que bueno, abogados en materia penal, civil y mercantil no conocían al 100 porque realmente no se habían metido al tema de la subcontratación. Hay una figura muy conocida en juzgados laborales y en resoluciones, sentencias, tanto laudos como sentencias condenatorias, al que se le llama el patrón solidario. ¿Por qué? Porque las empresas hacían una mala contratación mediante un outsourcing. Y cuando llegaban a demandar los trabajadores, decían, yo soy chef, estoy contratado por esta empresa, pero trabajé para este restaurante. Se demuestra que sí, el outsourcing admite la administración, sí, es mi trabajador, pero yo tengo un contrato con ellos donde le iba a contratar. El restaurante dice, sí, es cierto, no trabajó para mí. Y cuando la autoridad se da cuenta de que era una persona que sí, el primer giro se beneficiaba mediante sus productos que él mismo fabricaba, decía, condeno a los dos, condeno tanto al outsourcing como al restaurante porque se vio beneficiado. ¿Y cómo se le llama esa figura? Responsabilidad solidaria. ¿Por qué? Porque tanto tú le pagabas y tú adquiriste las obligaciones laborales, como tú tuviste la mala fe de obtener de ellos beneficios. Y bueno, al final del día, tras una mentira y otra mentira, daban la condenación del despido injustificado, que realmente es la acción principal que se maneja en derecho laboral, por el simple hecho de que había dolo dentro de las partes. Entonces, la subcontratación sí ha existido. ¿Quiénes son los que más la condenan? No tanto, puede ser que sea condenado mediante una sentencia, pero quien más lo examina, quien más lo vigila, quien más lo sentencia, es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social mediante inspecciones. ¿Qué debes de tener a la mano cuando eres una empresa? Pues los contratos y tu lista de nómina, tus listas de raya, tus chequeos de asistencia de tus trabajadores, que son directamente beneficiarios de la que tú te beneficies, perdón. ¿Y qué debes de hacer como outsourcing? Pues tener a tus administradores que sean como básicamente prestadores de servicios, ya sea profesionales o prestadores de servicios básicos para tu empresa mediante una prestadora de servicios que es la subcontratista. Esa es la base del outsourcing. Prácticamente es el contratar a lo que te beneficia a ti directamente y contratar de lo que te vas a servir y lo que va a administrar tu negocio mediante un outsourcing. No, realmente recursos humanos ahí
Bien, a ver, aquí el problema que tuvimos con outsourcing es que se crearon outsourcing para evitar problemas laborales, liquidaciones, finiquitos, despidos. ¿Qué es lo que pasa? A ver, mira, todo tu personal lo vamos a pasar a esta empresa te va a prestar, se va a armar, te va a prestar el servicio de todo lo que tú necesitas, te va a cobrar un porcentaje que es la parte de los trabajadores, pero más el IVA, tú te lo vas a acreditar, y yo de este lado tengo manera de diferirlo. Ahora, por otro lado, te quito toda la plantilla laboral. ¿Qué te quito? ¿Cuántos años tienen tus trabajadores? 20, 25 años. ¿Y a cuánto va a llegar que los tienes que pensionar? ¿Sí? Se van a pensionar, se van a jubilar, tienes que pagarles una prima de antigüedad muy alta. Mejor acá, ¿qué hacemos? Les damos un salario menor, les damos otro tipo de prestaciones, te quito la parte laboral a ti, el problema laboral que tienes, y todos felices y contentos. El fisco se da cuenta de esto, ¿sí? Y dice, espérenme, si te encuentras una subcontratación y hay esta vinculación, patrón sustituto para efecto del seguro social y responsabilidad solidaria, ¿sí?, del otro patrón. ¿Qué fue lo que pasó? Que para evitar estas malas prácticas, entra la Secretaría del Trabajo y nos crea prohibición de subcontratación encabezado así a 8 columnas. Quitamos la subcontratación. ¿Por qué? Porque estaba haciendo un mal manejo. Se estaba haciendo un mal manejo de esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que sí existe la subcontratación, pero ahora quedó disfrazada en algo que nos está llevando al traste, el famoso REPSE. ¿Sí? Tenemos que entrar en una categoría de que si yo te pongo trabajador a disposición, así dice el REPSE cuando entró. Cuando entras y, oye, ¿y qué es trabajador? Poner trabajadores a tu disposición. Por la Secretaría, que era la Secretaria de Gobernación, que era la Secretaria de Trabajo, de repente, pues miren, cuando yo en tu empresa encuentre trabajadores que no son tuyos, ahí vas a necesitar REPSE. Eso es tener personal a tu disposición. Híjole, empezamos a tener problemas. Yo llegaba con la mercancía a entregar y yo no podía entrar a la empresa. ¿Por qué? Porque ya no era mi personal, no era de esa empresa. Entonces llegaba la Secretaría del Trabajo y dice, no, aquí necesito el REPSE. Oye, si nomás vengo a entregar mercancía, ¿sabes qué, empresa? Te la dejo en la entrada, baja a tu personal, que meta a los almacenes. A veces no sabía manejar el tipo de mercancía, entonces me estaban pidiendo, para cualquier cosa me estaban pidiendo el REPSE. Hubo mucho revuelo porque después, al entrar el REPSE, entra el Infonavit, entra el IMSS, y empezamos a hacer un procedimiento, ¿sí?, muy complicado para cubrir con las disposiciones del REPSE. Y cuando tú empiezas a hacer dentro del cuestionario las preguntas, haces la pregunta a la Secretaría del Trabajo, no tenía ni idea, de verdad, yo lo viví en carne propia, ni idea de cómo funcionaba el REPSE. Pero en la Secretaría del Trabajo, en la página del REPSE no había preguntas y respuestas, no había nada. ¿Qué tuvimos que hacer? Empezar a meter información, que nos lo rechazaran, y después otra vez. Y ahorita ya fue mucho revuelo, pero ¿qué es el problema? Que era por evitar esas malas prácticas, nos crearon un problema administrativo muy fuerte, que es el famoso REPSE. Entonces, cuando tú llevas personal que no está a disposición, que no es de la empresa, ahí necesitas un REPSE. Y el REPSE te pide que los identifiques, que lleven un chaleco diferente a los que estaban, que lleven equipo de protección, etcétera. O sea, tuvimos un costo muy alto al quitar la famosa outsourcing. Desgraciadamente, esas malas prácticas nos llevan a eso, el exceso que hacemos los patrones, nos llevó a que nos restringieran en ese sentido. Creo que ahí la subcontratación
sí, la autoridad tuvo mucha razón, pero la resolución que dio, o tratando de resolver esto, salió demasiado, mucho más complicada que controlar la outsourcing. Ok, bueno, pues ya acabaron nuestros puntos. Yo creo que vamos a dar una conclusión cada uno de nosotros, algo rápido, de 3 minutos, para ya acabar esta plática. Muy bien, pues primero que nada agradecerles a todos los que estuvieron presentes y a los que estuvieron conectados en línea, y comentarles que la conclusión en cuanto a materia laboral es que lo mejor para todas las empresas, hablando como patrones, en cuanto a la reforma laboral, va a ser blindarse. ¿Y cómo se puede blindar en cuanto a los servicios profesionales que van a contratar? Es decir, contratar un buen abogado, un buen personal que haga una buena evaluación para la contratación del personal que van a tener, y bueno, también blindarse en cuanto al régimen en el que van a estar tanto cotizando o van a estar declarando en cuanto a manera contable. Esa es la mejor manera en la que te puedes proteger de esta reforma laboral. Y en cuanto a trabajadores, pues sí concientizarse en que ahora va a ser más fácil que haya desempleo, y pues al momento de estar dentro de un empleo, valorarlo y tener esa certeza de que tienes que cumplir con todas y cada una de las responsabilidades para las cuales estás prestando tus servicios. Les agradezco nuevamente y les agradezco mucho a mis colegas, porque la verdad es que muchas cosas que no tenía contemplado en cuanto a de manera fiscal y de manera de recursos humanos, pues hoy otra vez las refresqué y creo que tengo que estudiar un poco más sobre ello. Gracias. También igual les agradecemos a todos los que asisten, tanto presencial como conectados. Y bueno, realmente la perspectiva de recursos humanos, ahí algo que yo siempre he dicho y que ahora aplica cada vez más, es de que recursos humanos pues ya no solamente es de te hago una entrevista y empieza a trabajar. Recursos humanos tiene que desarrollarse, crecer, estudiar principalmente, porque ya existen muchísimas técnicas, existen muchos otros procedimientos, normas y demás. Inclusive hay normas ISO para recursos humanos, reclutamiento y selección, precisamente. Pues es momento de conocerlas y aplicarlas. ¿Para qué? Para que justamente, aparte de estar blindados, como dice mi colega, pues también prevenirnos y sobre todo pues no equivocarnos al momento de contratar a un profesional, porque hay de profesionales a profesionales, la verdad. Bien, estimados internautas que están y la gente que está aquí presente con nosotros, nada más como a manera de resumen, sí quisiera comentarles, tomando en cuenta desde mi punto de vista que el salario se va a incrementar en un porcentaje interesante, yo le estoy calculando un 15% de aumento a toda tu nómina. Es decir, si ahorita tienes una nómina de 100,000 pesos, calcúlale que ya va a costar 115,000. ¿Y en qué me baso? Uno, hay un incremento al salario mínimo. La mayoría de las empresas desde el año pasado, si tú ves, dices, oye, es que tienen salario mínimo. Y las preguntas que nos llegan muchas veces, oye, me estás dando impuesto a pagar y es trabajador a salario mínimo. Oye, pero es que ya, de acuerdo con el Seguro Social, no existe trabajador a salario mínimo. Sí, el sistema me lo aceptó y entonces dejaron a muchos trabajadores, les aumentaron, pero hasta el salario mínimo. O sea, no hubo el incremento como se esperaba, como el gobierno lo esperaba, sino todos los trabajadores, si ahorita ves se incrementaron, los trabajadores a salario mínimo se incrementaron. Va a ser lo mismo ahorita. ¿Qué es lo que van a hacer? Esos trabajadores sí se les va a incrementar. Entonces, si hay un incremento del 15%, toma en cuenta que hay un aumento económico de un 15% más de esos trabajadores a salario mínimo. Los que estén arriba, si quieres les puedes aumentar o no, pero por lo pronto los tienes que nivelar al salario mínimo, y como son la mayoría de tus trabajadores, pues hay un incremento a ese salario mínimo. Toma en cuenta que también el trabajador tiene una prima de antigüedad, y esa prima de antigüedad, ¿ahora qué va a pasar? Al doble del salario mínimo. Si aumenta el salario, ahora vas a aumentar esa prima del doble del salario mínimo en la famosa prima de antigüedad, es sobre un 15% más.
va a haber un aumento en la UMA, o sea, ese es el salario mínimo, pero la UMA también va a aumentar, que para eso lo crearon la UMA, para dejar el salario mínimo para efectos laborales, pero tomemos en cuenta que hay otros aspectos donde me afecta la UMA, y uno de ellos, ¿dónde va a ser? En las cuotas del IMSS. La UMA, si está en 103 pesos ahorita, va a subir en promedio a 108 pesos. ¿Qué va a pasar? Que las cuotas del IMSS también van a subir, ¿sí? Por el efecto de la UMA y por el efecto del aumento en el salario. ¿Sí? Entonces ahí nos va a pegar el seguro. De repente, cuando te llegue la liquidación, no te vayas a asustar porque viene con un aumento mínimo del 15%, es lo que yo estoy calculando. Lo mismo vamos a tener con la UMI, ¿sí? La del Infonavit, la unidad media para el Infonavit. ¿Qué va a pasar? También es una pequeña partecita que vamos a tener que aumentarle, ¿sí? Al trabajador en su descuento. ¿Qué va a pasar con ese trabajador que al sentir menos ingresos, pues mejor no me aumentes, me estás descontando más, ¿sí? Entonces le vamos a contar la parte laboral del IMSS, ¿sí? Nosotros vamos a pagar una mayor parte patronal. Vacaciones, va a haber más días de vacaciones, pero esas vacaciones las vas a pagar al nuevo salario. Toma en cuenta también eso, que has pagado 6 días a un X salario, hoy vas a pagar 12 días a el doble o sea, a un nuevo salario incrementado. Y otros problemas que tenemos. Hace 2 años se modificó la tarifa del artículo 96, que es donde aplicamos la retención a los trabajadores. No se modifica. Entonces, al aumentar el sueldo, ¿qué pasa con esa tabla? Subes de rango, pagas más impuestos, no se mueve la del subsidio y menos subsidio al empleo. De alguna manera que si el incremento se da en un 20% al salario, nadie va a entrar dentro del subsidio al empleo por el rango que están manejando. No se modificó. ¿Por qué? Porque fueron 3, 6, como el 7%. Cada que llegue la inflación al 10% se va a incrementar. Por lo menos 2024, no, eran 3.5 el año pasado, 4 y feria, ahorita me estábamos comentando con un colega, son 7, no llegamos al 10, entonces no se va a modificar. Entonces tomemos en cuenta eso, que parece muy sencilla, pues aumenta el salario, sí, pero checa que hay varios puntos más que te van a pegar en cuanto al aspecto costo de las empresas. Calcúlale tu costo de nómina de un 15 a un 20% más, para que no te den sorpresas desde ahorita. Por eso la idea era incrementar tu productividad, porque a mayor productividad, mayores ingresos, y con eso vas a poder cubrir estos costos. El mismo personal, pero con una mayor productividad, para que logres cubrir estos costos. Si no, muchas empresas, así como el año pasado, empezaron a quebrar y fue la pandemia, y muchas de las empresas ahorita, desgraciadamente lo de Acapulco, que también están tronadas, va a tronar mucha gente, muchas empresas de Acapulco tronaron, todo el aspecto turístico está tronando. ¿Quiénes van a salir? Las grandes hoteleras, ¿sí? Los grandes hoteles, pues ellos sí, económicamente ya le están inyectando, pero todos los que vivían de eso quedaron abajo. Entonces, esos son los puntos que, de alguna manera, así como resumen, ¿sí? Tenía preparado para ustedes. Digo, hay puntos que no vimos, ¿sí? Iniciativas que no entraron, que no las han discutido, que por ahí a lo mejor se quedan en el tintero y que el año que viene empiecen a discutirlas, ¿no? ¿Sí? Aumento de los días de posparto para efecto de las mamás, un aumento en los días de nacimiento para la parte de los papás, etcétera. O sea, muchas iniciativas que no entraron y que nos afectan ese aspecto. Y pues les damos las gracias de mi parte. Estamos en el área de asesoría fiscal. Muchos de ustedes por la voz a lo mejor ya me reconocen. A veces invado un poquito el aspecto de los compañeros de recursos humanos con el aspecto sobre todo laboral. Claro, cuando me preguntan cómo se hace un finiquito, una liquidación,
cosas sencillitas, 4 días de vacaciones, que me dice la ley, ¿no? Ya cuando me quieren así un planteamiento engorroso, ¿sabes qué? Te paso directamente, sí, al departamento jurídico, ¿no? ¿Sí? Digo, porque como contadores, ahora sí, como dicen, eres todólogo. Entonces también creen que sabemos de todo. Si alguna respuesta no está, bueno, pues se la investigamos, hablamos con los colegas y daremos la mejor atención a todos ustedes. Gracias por su presencia el día de hoy. Pues sí, yo también agradecerles el hecho de los que se hayan quedado, también agradecerles mucho. Y bueno, pues vamos a tratar de que cada curso programemos una mesa redonda como esta, ya al final de eso, para aprovechar el espacio y lógicamente el tiempo también de los especialistas que están aquí. Y bueno, es también algo para el 2024 de Caficol. Y pues bueno, yo me despido, muchas gracias, que tengan una excelente tarde-noche. Y bueno, por hoy ha sido todo. Les agradezco todo. A los de las redes sociales, muchas gracias. Recuerden que esta plática se va a ver a través de Facebook y YouTube. En sí estamos ahorita en directo, pero síganos y propónganos más cosas. Si está en nuestras manos, las hacemos. Si quieren una plática igual, diferente o derivada de esta, adelante. Vamos a tratar de hacerlo. A lo mejor no podemos tener a todos reunidos, a veces es muy difícil por sus agendas, pero yo creo que podemos escalar un poco o agendar un poco en cada uno de los profesionistas que están aquí. Y también les hago la invitación, si tienen alguna duda de tipo jurídico, legal, pues acá está nuestro licenciado, el licenciado Saúl Valladares. Si tienen algún tipo de duda a nivel recursos humanos, igualmente acá está el licenciado Antonio. Pues igual, como saben, también está aquí el contador público certificado Luis Escalante Pelcastre, que como les dice puede hacer de todo, pero pues hay cosas que también. Y está su servidor, que prácticamente está para darles cursos, para invitarlos a más cursos y para invitarlos también a pláticas, ¿va? Entonces, muchas gracias y bueno, pues muchas gracias a todos. ¿Sale? Damos por terminado esto. Gracias. Ya ni a Rubén le dieron. Ya, ahora sí. Joel, ahora por el cierre. Lástima que terminó. ¿Te vas a ir con nosotros? No, ¿dónde vives? No, sí, estoy ahí. ¿Sí? De hecho, voy por mi carro ahí a pasar, está en el ¿Mecánico? En el mecánico ahí en la Vicente. Ah, ok. Porque ahorita ya no vamos para allá. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, ¿a ti te queda para acá? Yo mejor me voy de este lado primero. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, yo creo. No, a mí ¿Tú me te queda quedas por por ahí. ahí? Yo creo que te voy a estar molestando. Bueno, con Patlaco, algunos temas. si me dejas de este lado de San Juanico, no hay ningún problema. Porque Estoy tengo de un Patlaco caso. y Sí, voy a pasar a la oficina a dejar todo y ya. Ah, perfecto. No, pues ahí. ¿Usted le queda a No, yo estoy aquí cerca. No juegues. No, ¿tú qué quieres ir así? Ya no me interesa Tú vas a. nada más. Más fácil, te vas a ir a La oficina. a la oficina. Todavía. Tengo ahí la camioneta y tengo cosas que hacer. Yo no soy tan fuerte por ahí. Gracias. Y pues, bueno, dejamos la palabra. Perfecto. Si no, de todos modos, tienen los teléfonos de Capicol. Preguntan por mí. ¿Saben qué? El licenciado les otorgó ver el curso de ASPE. Entonces, ya me los pasan. Muy bien, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué vas a Y toda la camioneta está funcionando, es para Laura. ¿Dejaste ahí a todos? Eran amigos, terminaron peleados, choque de medios. ¿De aquí cómo te vas a ir? Aquí. ¿Yo? Acá está